Hola, bueno, he estado revisando y literalmente nos quedan 8 temas sobre el asunto este y después voy a ver cómo sigo el ciclo, o mejor dicho, qué inicio. Creo que va a ser otra cosa, y hay que ver por dónde vamos. Bueno, lastimosamente los temas que tocan, los temas que quedan son todos bastante poco halagüeños. No sé si tan oscuros como el de extensión a corto plazo de Guy McPherson, que como ser un tema escandaloso ya tiene 20 y tantas vistas, bueno, casi 30 vistas, cuando desde hace unos 2 meses que el promedio llega apenas a los 20. Entonces, ya casi 30, el tema más morboso. De ahí que venga, ¿cómo se llama? De ahí que valga la pena hacer escándalo en YouTube. Y precisamente también valdría la pena hablar de extraterrestres y demás cosas. Porque hace poco vi un canal que tiene 150,000 suscriptores y es ese tipo de temas, o sea, es temas locos así, de naves, bueno, de cuestiones extraterrestres, de conspiraciones y todo lo demás. Eso nos muestra lo que está realmente interesada a la gente hoy en día. Pero lastimosamente no podemos hablar de eso, tenemos que hablar de otra cosa. El tema que vamos a tocar hoy es la disminución de la población en los países desarrollados. Hablaremos de eso durante 15 minutos. Bueno, porque no me acuerdo cuándo salió. No me acuerdo los números exactos, pero sabemos perfectamente de que en este momento la población española está disminuyendo. La población española disminuye en una proporción bastante extrema respecto a los demás países ricos, ¿no? O sea, de los países desarrollados. Esto es una crisis de los países desarrollados en la que va disminuyendo su población. Lo cual no tiene mucho sentido por varias razones. Uno, el ideal de la sociedad sigue siendo, ¿no?, casarse y tener hijos. O sea, eso es reproducción normal y corriente de lo que es el ser humano. El ser humano es un animalito como los demás animalitos, solo que tiene lenguaje. Fuera de eso no nos diferenciamos en mucho. Lo que no es ni bueno ni malo en sí es, o sea, ¿qué haces tú con eso? La gente a ratos, bueno, hay ideas idiotas que se discuten, que se conversan y que son ideas idiotas, y saber si el ser humano es bueno o si el ser humano es malo. El ser humano es un león, o sea, es un león malo o es un león bueno. No existe el criterio de bondad aplicable al animal. Existe el criterio de bondad aplicable al ser humano. Entonces, si ese criterio es aplicable al ser humano, entonces el ser humano es bueno cuando hace cosas buenas y es malo cuando hace cosas malas. O sea, no es más fácil de simplificar. No se puede simplificar, lo cual es una tragedia dentro de lo que es la narrativa. Entonces, ese tipo de preguntas habría que tirarlas por la ventana y no perder más tiempo discutiendo sobre ellas. Porque hay las personas que dicen, que el ser humano es malo, bla, bla, bla. Puf, por Dios. Por Dios, por Dios. Bueno, entonces sigue siendo ese ideal del ser humano, ¿no? Casarse, tener hijos y sobre todo una familia grande. Yo creo que a todas las sociedades les gustan las familias grandes, porque todas las sociedades las han tenido, todas las sociedades las han honrado. Y un larguísimo etcétera a favor de las grandes familias, sea donde sea, en China donde sea, o sea, en todos los lugares ser bendecido con hijos era algo positivo, ¿no? Porque tenías más gente para trabajo, etcétera. Entonces, ¿qué tiene que haber sucedido para que se haya trastornado esa visión tan positiva, tan vital, tan humana, o sea, tan animal obviamente, pero tan vital, tan concentrado en lo vivo, ¿no? ¿Cómo puede, qué tiene que haberse hecho para que eso tropiece? Porque justamente la otra vez estaba hojeando una revista
una historieta japonesa, y al final de la historieta japonesa lo que sucede es que tenemos que después de una serie de peleas y batallas y de encontrarse con su aspecto más positivo, entonces la heroína de la película se casa con el chango, que es bastante opaco. Creo que parece que es una, ¿cómo se dice? Un lugar común en cierto tipo de historieta japonesa, en la que el personaje masculino es muy opaco. Bueno, entonces ahí, ¿no? ¿Cómo acaba? Acaba en que la mujer que ha resuelto todos sus problemas está con ese muchacho que la ha seguido toda su vida, y tienen 3 hijos, ¿no? 3 hijos. Entonces, ese es el ideal básico, vital de toda sociedad humana. Ahora, ¿qué tiene que haber sucedido para que se cambie eso, se trastorne eso? Y lo que ha sucedido obviamente tiene que ser muy muy malo, tiene que ser muy negativo. Vayamos, podríamos ir directamente a España. Luego vamos a ver en Japón, precisamente porque Japón es el país que está disminuyendo más su población. Entonces, ¿por qué está sucediendo esto? Porque hay un empobrecimiento en el mundo desde los años 70. Ese empobrecimiento comienza en los Estados Unidos, que llega a su mayor riqueza por familia, per household, en 1973. O sea, así es concreto. ¿Qué es lo que sucede en 1970? Llega Estados Unidos a su punto máximo de producción de petróleo, del bueno, porque obviamente ahora está produciendo muchísimo petróleo de esquisto, pero el esquisto requiere muchísima más inversión en lo que se llama, en cavar, en cómo cavar y en cuánto tiempo te va a durar el pozo de petróleo. Porque entonces tú haces todo el trabajo para hacer un pozo de esquisto, y el pozo de esquisto en la mayor parte de los pozos de esquisto en 2-3 años han caído a menos de la mitad. O sea, apenas vale la pena explotar el pozo. O sea, es muchísimo más caro. Entonces tú tienes el buen petróleo de Estados Unidos, que llega a su punto máximo en los años 70, y tienes la riqueza del país que llega a su punto máximo por familia, por cabeza, bueno, por familia. En el fondo debería ser por hogar, en 1973. Entonces, a partir de ahí hay un descenso en el nivel de vida. Japón sucede lo mismo, que está compitiendo con Estados Unidos y todos los demás países europeos, pero está con una mano de obra mucho más barata. Es por eso que su empresa, su parte del negocio, o sea, la innovación tecnológica, la mejor manera de administrar, todo eso tienen que innovar y rajarse los japoneses para poder competir con los demás países, pero también lo hacen con una mano de obra más barata que la estadounidense. Entonces, por eso los revientan a los Estados Unidos durante los años 70. Seamos sinceros, desde los 50 y tantos ya comienzan a competir con buenas cosas. Pero llega a su punto máximo la competencia, o sea, su máximo dinero, literalmente mayor ingreso per cápita en lo que es en el índice para medir eso, en los años 90. A partir de los años 90 comienza una caída. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Que hay un empobrecimiento no sistemático de la sociedad en Japón, y lo mismo sucede en todo el mundo. No hay un empobrecimiento sistemático, no se está dejando que la estructura económica adopte la forma que tenga que adoptar. ¿Por qué? Porque si hace eso, puede haber mucha pobreza y todo lo demás, pero va a haber pobreza donde corresponda. ¿A qué me refiero? A la parte que no necesitamos tú y yo, ¿no? Y obviamente la gente se adapta a eso. ¿A qué me refiero? De que
el mercado siempre está buscando satisfacer las necesidades que se demandan y la estructura social económica humana es absurda. ¿Eso qué quiere decir? Que cualquier estructura social se adapta. ¿Por qué? Porque es hacer lo que tengamos que hacer. ¿Por qué? Porque queremos hacerlo. Vean el video sobre la pirámide. Entonces, digamos, no se está permitiendo que esas fuerzas intervengan. No le está permitiendo el gobierno de los Estados Unidos que se esté endeudando y está otorgando miles y miles, decenas, estamos hablando de centenares y miles de posiciones burocráticas que no corresponden que existan ahí. Estamos hablando digamos, claro, demasiados burócratas en el gobierno federal, demasiados burócratas en el gobierno local, demasiados burócratas en los gobiernos municipales, ¿no? Demasiado y demasiada deuda. Japón hizo lo mismo. Bajó el precio de su moneda. ¿Qué es lo que hace eso? Supuestamente abarata los costos, abarata el costo, o sea, el precio con el que tú vendes tus productos, pero en un mundo en el que los recursos son limitados y todo lo demás, también daña tu capacidad para adquirir recursos, ya sea plásticos, ya sea petróleo, ya sea minerales raros, ya sea todo lo que tú quieras. En otras palabras, te estás quitando a ti capacidad de ingreso para dársela al otro, que es tu consumidor, lo cual es una estupidez económica y es una idea absurda, completamente keynesiana. Entonces, esa deformación empobrece a la gente. Entonces, ¿con qué te encuentras tú? Te encuentras tú con tienes que trabajar como mula, porque todo es caro, porque obviamente hay unas deudas inconcebibles que están sosteniendo esa estructura económica que no se adapta a tus necesidades. Entonces todo es caro, todo es caro. En Japón es brutalmente caro y la habitación es re cara, o sea, es pequeñita, es una molestia y es un problema y es una tragedia tener que entablar una relación con otra persona. Imagínense que en Tokio es una de las principales ciudades, es la principal ciudad de Japón a un nivel espantoso porque tiene 100 y tantos millones de habitantes y creo que 30 viven en la zona de Tokio, Yokohama. Entonces, digamos, a ti te interesa una chica, te interesa y ella literalmente vive a 20 kilómetros, tú vives tú vives al otro lado, los separan 20 kilómetros. ¿Cuándo se van a ver? ¿Cuándo se van a encontrar? ¿Cuándo van a hacer todas las cosas? O sea, pues estamos hablando incluso desde sexo, estamos hablando incluso desde cita, ¿no? O sea, desde cita hasta actos sexuales. Todo ese proceso, todo ese bendito proceso es una molestia, es una carga, es difícil, es carísimo. Es una tragedia social de que la sociedad japonesa tenga que enfrentar ese bendito proceso. Y es una tragedia. Es una tragedia en contra de la vitalidad humana. Entonces, demasiado caro, tu casa demasiado pequeña para ni siquiera imaginar que vas a tener un hijo. Tu trabajo te exige demasiadas horas extras y todo lo demás. Y esa presión brutal, antihumana, es la que está enfrentando Japón y todos los países desarrollados. En todos los países desarrollados se posterga esas funciones vitales. Se posterga porque después de salir de colegio, que sales demasiado tarde y con un conocimiento para el mercado en el 90% de las veces poco relevante. En el 90%. En algunos casos sí, pero esos son muy pocos. Esas son sobre todo los colegios con estilo técnico que son alemanes. Entonces, sales demasiado tarde del colegio, sales a los 18 y pico años. Después tienes que estudiar universidad, ¿no? Un título de universitario. Entonces eso es 4 años más, o sea, es 22. Y a los 22 años lo que tú haces es saltar al mercado laboral para adquirir alguna experiencia. Porque eso es lo que se requiere en el mercado laboral, ¿no? Que tú puedas, no solamente sepas hacer algo, sino que tengas experiencia en algo.
Entonces todo eso atrasa y todo lo demás, y lo mismo sucede en España y en la mayor parte de los países en los que tienes un kilo de jóvenes sin trabajo y todo lo demás. ¿Cómo van a comenzar ellos una familia si no tienen si tienen un mínimo de responsabilidad? Tú no comienzas una familia así. Después tenemos otras cosas peores, otras que son los incentivos a las mujeres para que no sean familias y no sean simplemente madres solteras, lo que genera, no digamos problemas y defectos en los chicos, pero sí es una desventaja siempre. No hay la familia nuclear. Bueno, la familia como estructura es algo que tiene tanto tiempo como la humanidad, si es que no más. Lo que tenemos registrado es todos los registros históricos, o sea, toda la historia es familia, así de fácil. Entonces, psicológicamente, vitalmente es absurdo pensar de que podemos reemplazarla fácilmente. Entonces, tenemos a mujeres que tienen, tal vez, son incentivadas a ser solteras, ¿no? O sea, ser solteras, y si tienen un hijo, bueno, igual te doy más plata todavía. Y el problema es ese. Entonces tenemos mujer soltera que no tiene más hijos, pues. Tiene un hijo, después tal vez tenga otro más, ¿no? Entonces, eso mismo produce los efectos que tenemos en toda Europa. En toda Europa tenemos una población que se está disminuyendo y todo lo demás porque no hay un empobrecimiento sistemático. Hay un empobrecimiento sin orden. Un empobrecimiento que no se enfoca en la vitalidad humana. Entonces, esa vitalidad humana enfrenta solamente baches, solamente retos, solamente murallas, solamente obstáculos que impiden que se concreten. Y eso es una tragedia. Por más que sea una realidad la sobrepoblación, la despoblación humana, o sea, el reconocer que somos brutalmente demasiados, la despoblación, la reducción de la población debe ser ordenada. Si no, va a generar bronca. No es que pueda alguien venir y decirme a ti, oye, tú no vas a tener hijos. Yo no tengo hijos, lastimosamente, pero si alguien me viniera y me dijese que no tuviese, entonces yo con más ganas busco lo que sea, ¿no? No reaccionamos bien cuando se nos busca imponer algo. Entonces debería ser ordenado el flujo o la disminución de la población. No debería ser triste, no debería ser trágico, no debería ser una agresión a la normal vitalidad humana. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que todos los países en los que se está disminuyendo la población por un empobrecimiento de sus ciudadanos tienen problemas. O sea, tienen problemas y deberían protestar y deberían quejarse y deberían estructurar las cosas de tal manera de que no sea tan dolorosa la disminución, no sea tan doloroso el peso que se carga sobre sus ciudadanos. Bueno, entonces este tema viene enlazado con lo que es la eficiencia de Pareto, de lo que vamos a estar hablando pronto, y también la crisis de los refugiados, que es un espanto. De eso hablamos el día jueves, y solamente van a quedar 6 temas para acabar el ciclo de cambio positivo. Hablemos, preguntas, detalles que deseen saber y todo lo demás. Yo voy a estar interesado en pasarles ahora, y después vamos a abordar otro tema. Muchas gracias por su atención.